Castigué a un alumno y toda la clase se rebeló contra mí. Los gritos, las miradas de odio, los padres exigiendo mi despido. Durante semanas sentí que había perdido todo lo que construí en años de dedicación. Mis colegas me evitaban en los pasillos, la directora cuestionaba cada una de mis decisiones, y hasta mi propia familia comenzó a dudar de mí. Nunca imaginé que un simple castigo pudiera desencadenar una tormenta tan brutal. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera yo en ese momento, era que detrás de toda esa revuelta había algo mucho más oscuro y perturbador. Todo comenzó un martes por la mañana. Ese día llegué al salón como siempre, con mi café en mano y las ganas de enseñar intactas. Pero algo estaba diferente. El ambiente pesaba, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Los alumnos cuchicheaban en grupos pequeños, lanzando miradas rápidas hacia un rincón específico del salón. Cuando entré, el silencio cayó de golpe. 30 pares de ojos me observaban con una intensidad que jamás había visto. No era la típica curiosidad infantil, era algo más profundo, algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Me acerqué a mi escritorio y lo vi, un dibujo. No era cualquier dibujo, era una representación grotesca de mí misma, con palabras insultantes garabateadas alrededor, las líneas trazadas con furia, los colores oscuros, todo gritaba desprecio. Mi corazón se aceleró. Levanté la mirada buscando alguna señal de culpabilidad, algún rostro delatándose. Nada. Todos me miraban fijamente, algunos con los brazos cruzados, otros con expresiones desafiantes. Fue en ese momento que vi a Mateo. Estaba sentado en la última fila con la cabeza gacha, pero sus manos tenían manchas de marcador negro, las mismas tonalidades del dibujo. No lo pensé 2 veces. La rabia me cegó. Caminé directamente hacia él. Tomé el dibujo con fuerza y lo levanté frente a toda la clase. Le exigí que se pusiera de pie, que admitiera lo que había hecho. Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Pero yo no lo vi. Solo vi la falta de respeto, la burla, el ataque directo a mi autoridad. Le ordené salir del salón. Quedaría sin recreo durante una semana y tendría que disculparse públicamente. Esperaba que los demás apoyaran mi decisión, pero lo que sucedió después me dejó paralizada. Uno a uno, todos los alumnos se pusieron de pie. No dijeron nada. Simplemente se levantaron y se quedaron ahí, mirándome con una mezcla de desafío y algo que no pude identificar en ese momento. Era como si estuvieran protegiendo a Mateo de mí, como si yo fuera la villana de esta historia. Mi voz tembló cuando intenté retomar el control, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Mateo salió del salón con la cabeza aún más baja, y el resto de la clase permaneció de pie en silencio absoluto. Ese fue el momento en que mi mundo comenzó a desmoronarse, y yo ni siquiera sabía por qué. Los días que siguieron fueron una pesadilla que parecía no tener fin. Llegaba a la escuela y sentía el peso de las miradas clavándose en mi espalda como agujas invisibles. Los pasillos, que antes recorría con tranquilidad, ahora se transformaban en túneles de juicio silencioso. Mis compañeros maestros desviaban la vista cuando pasaba cerca. Algunos murmuraban entre ellos y callaban abruptamente al verme. La sala de profesores, ese espacio que siempre fue mi refugio durante los descansos, se convirtió en un lugar hostil donde el silencio se volvía ensordecedor apenas cruzaba la puerta. Algo estaba pasando, algo grande, y yo estaba en el centro de todo sin entender absolutamente nada. La directora me llamó a su oficina 3 días después del incidente. Carmen era una mujer que siempre me había respaldado, alguien en quien confiaba y que valoraba mi trabajo. Pero esa tarde, cuando entré a su despacho, su rostro estaba tenso y su voz sonaba diferente. Me pidió que me sentara y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había copias de mensajes, capturas de pantalla de un grupo de padres en redes sociales. Leí algunas líneas y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me acusaban de abuso de autoridad, de humillación pública, de ensañarme con un alumno vulnerable. Las palabras eran duras, directas, llenas de indignación. Había comentarios exigiendo mi remoción inmediata, peticiones para que me investigaran, incluso amenazas veladas sobre tomar acciones legales. Carmen me miró
con una expresión que mezclaba preocupación y decepción. Me preguntó qué había pasado realmente ese día en el salón. Le conté todo tal como lo recordaba: el dibujo ofensivo, las manos manchadas de Mateo, mi decisión de castigarlo. Ella escuchó en silencio, asintiendo levemente, pero cuando terminé de hablar, noté que algo no encajaba. Me dijo que varios padres habían reportado que sus hijos llegaron a casa alterados, diciendo que había sido injusta con Mateo, que él no merecía ese trato. Algunos niños incluso habían llorado, contándoles lo sucedido. La versión que circulaba allá afuera pintaba un cuadro completamente distinto al que yo tenía en mi mente. Me sentí traicionada, confundida, pero sobre todo asustada. Regresé a casa esa noche con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Mi esposo intentó calmarme. Me dijo que todo se aclararía, que la verdad siempre sale a la luz, pero yo no estaba tan segura. Empecé a replantearme cada detalle de aquel martes. Las miradas de los niños, el silencio sepulcral cuando castigué a Mateo, la forma en que todos se pusieron de pie como un acto de resistencia colectiva. Había algo que se me estaba escapando, una pieza fundamental del rompecabezas que no lograba ver. Pensé en Mateo, en sus ojos rojos e hinchados, en cómo bajó la cabeza sin defenderse. Un alumno que siempre había sido tranquilo, responsable, que nunca había causado problemas. ¿Por qué haría algo así? ¿Y por qué toda la clase lo defendía con tanta vehemencia? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama repasando cada momento, buscando respuestas que no llegaban. La incertidumbre me carcomía por dentro. Sabía que tenía que regresar al salón al día siguiente, enfrentar nuevamente esas miradas acusadoras, mantener la compostura mientras mi reputación se desmoronaba. Pero más que eso, necesitaba entender qué estaba pasando realmente, porque algo me decía que lo que vi ese martes por la mañana no era toda la historia. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, tomé una decisión. No me quedaría de brazos cruzados esperando que el tiempo resolviera las cosas. Tenía que investigar, indagar, descubrir la verdad que todos parecían conocer menos yo. El miércoles llegué a la escuela con una determinación que no sentía desde hacía días. Necesitaba respuestas y no iba a quedarme esperando a que cayeran del cielo. Entré al salón y los alumnos ya estaban en sus lugares. El ambiente seguía tenso, pero esta vez decidí no ignorarlo. Los observé detenidamente mientras sacaban sus cuadernos. Mateo no estaba. Su pupitre vacío me golpeó con una fuerza inesperada. Pregunté por él tratando de mantener un tono neutral. Silencio. Nadie respondió. Volví a preguntar, esta vez mirando directamente a Sofía, su mejor amiga, la niña que siempre se sentaba a su lado. Ella apretó los labios y desvió la mirada hacia la ventana. Decidí cambiar de estrategia. Les dije que necesitaba hablar con honestidad, que si había algo que yo no entendía, este era el momento de aclararlo. Les aseguré que no habría castigos, que solo quería comprender qué estaba pasando. Algunos niños intercambiaron miradas rápidas, como evaluando si podían confiar en mí. Fue entonces cuando Daniela, una niña pequeña de coletas despeinadas, levantó tímidamente la mano. Su voz tembló al hablar. Dijo que Mateo no hizo el dibujo, que ella lo sabía porque ese día él ni siquiera había traído marcadores a clase. Sus palabras cayeron como una bomba en medio del salón. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, otro alumno habló. Era Diego, un chico usualmente callado que se sentaba en la segunda fila. Dijo que varios de ellos vieron quién realmente hizo el dibujo, pero que tenían miedo de decirlo. Mi corazón se aceleró. Les pedí que me explicaran, que confiaran en mí. Diego miró hacia los lados, como buscando aprobación de sus compañeros. Algunos asintieron casi imperceptiblemente. Entonces soltó la información que cambiaría todo. El dibujo lo había hecho Sebastián, el hijo de uno de los miembros más influyentes de la Junta de Padres de Familia. Un niño que siempre había sido problemático, pero cuyas acciones raramente tenían consecuencias reales. La revelación me dejó aturdida. Sebastián era conocido por su comportamiento disruptivo, pero siempre había logrado salirse con la suya. Su padre tenía conexiones importantes en la comunidad y no dudaba en usar su influencia cuando su hijo se metía en problemas.
Recordé entonces que Sebastián había faltado precisamente ese martes. Pero si él no estaba en el salón, ¿cómo pudo hacer el dibujo? Sofía levantó la mano y con voz firme explicó que Sebastián había llegado temprano, antes de que yo entrara. Dejó el dibujo sobre mi escritorio y se fue. Había planeado todo para no estar presente cuando yo lo descubriera. Y lo peor era que había manchado las manos de Mateo con marcador mientras jugaban el día anterior, sabiendo que eso lo haría verse culpable. Me senté en el borde de mi escritorio sintiendo que las piernas no me sostenían. Los niños continuaron hablando, ahora con más confianza. Contaron que Sebastián les había dicho que si alguien lo delataba, se aseguraría de que sus padres hicieran que esos niños fueran expulsados. Les había dicho que su papá conocía gente importante, que podía arruinar a cualquiera. La mayoría de los alumnos venían de familias trabajadoras que no tenían los recursos ni las conexiones para enfrentarse a alguien así. Tenían miedo, un miedo real y justificado. Por eso se habían puesto de pie cuando castigué a Mateo. No era rebeldía contra mí, era una forma de mostrarle que no estaba solo, que sabían que era inocente. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero las contuve. Les agradecí por su valentía al hablar. Les dije que esto no se quedaría así, que haría lo correcto, pero en mi interior sabía que no sería sencillo. Enfrentarse a la familia de Sebastián significaba meterse en un avispero. Ese mismo día, durante el recreo, busqué a Mateo. Lo encontré sentado solo en una banca alejada del patio, con la mirada perdida en el suelo. Me acerqué despacio y me senté a su lado. No dijo nada. Pasaron varios minutos en silencio hasta que finalmente le hablé. Le dije que sabía la verdad, que lamentaba profundamente no haberle creído, que me había dejado llevar por las apariencias. Mateo levantó la vista y vi que sus ojos seguían rojos, pero ahora por razones que me partieron el alma. Me contó que cuando lo castigué frente a todos, sintió que el mundo se le venía encima. Dijo que intentó explicar que él no había hecho nada, pero las palabras no le salieron. Tenía tanto miedo de contradecirme, de parecer irrespetuoso, que simplemente se quedó callado. Me confesó que sus padres estaban furiosos, no conmigo, sino con él. Le habían dicho que seguramente había hecho algo malo para merecer ese castigo, que los maestros no castigaban sin razón. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Había destruido la confianza de un niño inocente por mi precipitación. Le pedí disculpas, unas disculpas sinceras, profundas, mirándolo directamente a los ojos. Le dije que había cometido un error terrible, que debía haber investigado antes de actuar, que lamentaba el dolor que le había causado. Mateo me escuchó en silencio y después de un momento asintió levemente. No me dijo que me perdonaba, no me sonrió, pero tampoco se alejó. Eso era algo. Le prometí que arreglaría las cosas, que hablaría con sus padres, que me encargaría de que la verdad saliera a la luz, pero sabía que mis palabras no borrarían el daño ya hecho. La confianza rota es como un vaso estrellado contra el suelo. Puedes intentar pegarlo, pero nunca volverá a hacer lo mismo. Regresé a mi salón con el peso de la culpa aplastándome el pecho, pero también con algo más, con rabia. Rabia contra Sebastián por su manipulación cruel, contra su familia por criar a un niño que usaba el miedo como herramienta, contra el sistema que permitía que estas cosas pasaran. Esa tarde me quedé hasta tarde en la escuela, preparando un informe detallado de todo lo que había descubierto. Documenté cada testimonio, cada detalle. Sabía que necesitaría pruebas sólidas para lo que venía, porque enfrentarse a la familia de Sebastián no sería solo una conversación difícil, sería una batalla que podría costarme mi empleo y mi reputación. Cuando finalmente salí de la escuela, ya había oscurecido. El estacionamiento estaba prácticamente vacío. Caminé hacia mi auto con el informe guardado en mi bolso, sintiendo una mezcla extraña de determinación y temor. Sabía que al dar el siguiente paso no habría vuelta atrás, pero también sabía que era lo correcto. Mateo merecía justicia. Todos esos niños que vivían con miedo merecían saber que había adultos dispuestos a protegerlos, aunque eso significara enfrentarse a las personas equivocadas. Arranqué el auto y mientras conducía a casa, una sola pregunta martillaba mi mente. ¿Estaría preparada para las consecuencias de decir la verdad? El jueves por la mañana pedí una reunión urgente con la directora Carmen. Llegué a su oficina con el informe bajo el brazo y las manos temblando ligeramente.
Ella me recibió con la misma expresión seria de días anteriores. Cerró la puerta detrás de mí y me indicó que tomara asiento. Antes de que pudiera decir algo, coloqué el informe sobre su escritorio y comencé a hablar. Le conté todo lo que los alumnos me habían revelado, las amenazas de Sebastián, el plan deliberado para inculpar a Mateo, el miedo que paralizaba a 30 niños. Carmen escuchó sin interrumpir, pero su rostro se fue endureciendo con cada palabra que salía de mi boca. Cuando terminé, hubo un silencio pesado que llenó la habitación. Carmen tomó el informe y comenzó a leerlo. Pasaron varios minutos que se sintieron eternos. Podía ver cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo su ceño se fruncía cada vez más. Finalmente dejó los papeles sobre el escritorio y se reclinó en su silla con un suspiro profundo. Me dijo algo que no esperaba escuchar. Ya había recibido llamadas del padre de Sebastián, exigiendo que yo fuera sancionada por lo que él llamaba un ambiente hostil en el salón. Había amenazado con llevar el caso a instancias superiores si la escuela no tomaba medidas inmediatas contra mí. La ironía era brutal y dolorosa. Le pregunté directamente qué pensaba hacer con la información que acababa de darle. Carmen se quedó mirando por la ventana durante un momento que pareció interminable. Luego, me miró con una expresión que mezclaba cansancio y frustración. Me dijo que sabía que yo tenía razón, que conocía el historial de Sebastián y los problemas que había causado en años anteriores, pero también me advirtió sobre la realidad que enfrentábamos. El padre de Sebastián era abogado, tenía influencia en el consejo escolar y no dudaría en usar todos sus recursos para proteger a su hijo. Una acusación directa, sin pruebas irrefutables, podría terminar mal para todos nosotros, especialmente para mí. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Le dije que teníamos los testimonios de los alumnos, que eso era evidencia suficiente. Carmen negó con la cabeza lentamente. Me explicó que los testimonios de niños de esa edad podían ser fácilmente desacreditados en cualquier proceso formal. Un buen abogado los haría parecer confundidos, influenciados o incluso mentirosos. Necesitábamos algo más sólido, algo que no pudiera ser refutado. Le pregunté qué sugería entonces. Ella pensó por un momento y luego me dio una idea que cambiaría completamente el rumbo de todo. Me pidió que revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela. No había pensado en eso. La escuela tenía cámaras en los pasillos y en algunas áreas comunes, pero no dentro de los salones. Sin embargo, había una cámara justo afuera de mi aula que capturaba parte del corredor y la entrada. Si Sebastián había entrado temprano ese martes, las cámaras lo habrían registrado. Carmen me llevó a la oficina del personal de mantenimiento donde se guardaban las grabaciones. El encargado, un señor mayor llamado Roberto, nos ayudó a buscar el archivo de esa fecha específica. Mis manos sudaban mientras esperábamos que cargara el video. Necesitaba que esas imágenes mostraran lo que los niños habían descrito. La grabación comenzó a reproducirse. Vimos el pasillo vacío en las primeras horas de la mañana. Roberto adelantó el video hasta las 7 de la mañana, media hora antes de que yo llegara ese día. Y entonces lo vimos. Sebastián apareció en la pantalla caminando rápidamente por el corredor. Miraba hacia los lados como asegurándose de que nadie lo viera. Se detuvo frente a la puerta de mi salón, sacó algo de su mochila y entró. Las cámaras no mostraban el interior, pero no necesitábamos ver eso. 2 minutos después salió del salón y se fue corriendo por donde había llegado. La hora en la esquina de la pantalla lo confirmaba todo. 7:12 de la mañana, exactamente cuando los niños habían dicho. Sentí una mezcla de alivio y rabia recorriéndome el cuerpo. Teníamos la prueba. Carmen le pidió a Roberto que hiciera una copia de ese segmento específico del video. Mientras esperábamos, me di cuenta de que esto era apenas el principio. Tener la evidencia era una cosa, pero usarla significaba declarar una guerra abierta contra la familia de Sebastián. Carmen pareció leer mis pensamientos porque me miró y me preguntó si estaba segura de querer continuar. Me dijo que aún estábamos a tiempo de manejar esto de manera más discreta, tal vez una conversación privada con los padres de Sebastián sin hacer tanto ruido. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que quería hacer las cosas bien, siguiendo los protocolos, sin importar las consecuencias. Esa misma tarde, Carmen llamó a los padres de Sebastián para una reunión formal al día siguiente. No les dio detalles,
Solo les informó que era un asunto urgente relacionado con un incidente en la escuela. También llamó a los padres de Mateo. Ellos aceptaron venir aunque su tono era distante y frío. No los culpaba. Para ellos, yo seguía siendo la maestra que había humillado a su hijo sin razón. La reunión estaba programada para el viernes a las 4 de la tarde. Carmen me aseguró que estaría presente y que manejaría la situación de manera profesional, pero ambas sabíamos que no sería una conversación fácil. Esa noche apenas pude comer. Mi esposo intentó tranquilizarme diciéndome que había hecho lo correcto, que la verdad siempre valía la pena, pero yo no podía dejar de pensar en todos los escenarios posibles. ¿Y si el padre de Sebastián lograba voltear la situación? ¿Y si encontraba alguna forma de desacreditar el video? ¿Y si terminaba perdiendo mi trabajo por enfrentarme a la persona equivocada? Las dudas me atormentaban, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Mateo, sus ojos rojos, su dolor silencioso. Eso era suficiente para recordarme por qué estaba haciendo esto. No podía permitir que un niño siguiera cargando con una culpa que no le correspondía. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé todo el día sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba cada hora que pasaba. Cuando sonó el timbre de salida y los alumnos comenzaron a irse, me quedé en mi salón ordenando papeles que no necesitaban ser ordenados. Era solo una forma de mantener las manos ocupadas mientras esperaba que llegara la hora de la reunión. A las 3:30, Carmen pasó por mi salón. Me dijo que los padres de ambos niños ya estaban en camino. Me pidió que respirara profundo y que confiara en que todo saldría bien. Caminamos juntas hacia la sala de conferencias, donde se llevaría a cabo la reunión que definiría mi futuro en esa escuela. La sala de conferencias estaba fría, y el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Carmen y yo llegamos primero. Ella organizó algunos documentos sobre la mesa, mientras yo tomaba asiento tratando de controlar el temblor en mis manos. A las 4 en punto exactas, la puerta se abrió y entraron los padres de Mateo. Lucía, la madre, tenía los ojos hinchados y el rostro marcado por noches sin dormir. Su esposo Javier caminaba con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Me miraron con una frialdad que me atravesó el alma. Se sentaron del otro lado de la mesa sin decir palabra. El ambiente era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. 5 minutos después llegó el padre de Sebastián. Rodrigo entró a la sala como si fuera dueño del lugar. Traje impecable, corbata perfectamente anudada, maletín de cuero en la mano. Detrás de él venía su esposa Mónica, una mujer delgada de expresión dura que apenas nos miró al entrar. Rodrigo se sentó con una postura que irradiaba autoridad y poder. Antes de que Carmen pudiera comenzar a hablar, él ya había tomado el control. Dijo que esperaba que esta reunión fuera breve porque tenía asuntos importantes que atender. Su tono dejaba claro que consideraba esto una pérdida de tiempo. Carmen mantuvo la compostura y comenzó a explicar el motivo de la reunión. Rodrigo la interrumpió casi de inmediato. Dijo que él también tenía cosas que discutir, específicamente sobre mi conducta inapropiada hacia su hijo. Afirmó que Sebastián había llegado a casa contándoles sobre un ambiente hostil en el salón, que yo tenía favoritismos evidentes y que castigaba injustamente a ciertos alumnos. Cada palabra que salía de su boca era como veneno diseñado para hacerme quedar como la villana de la historia. Mónica asentía a cada afirmación de su esposo, agregando comentarios sobre cómo su hijo había estado estresado últimamente por culpa de la escuela. Sentí la rabia hirviendo dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Carmen levantó la mano pidiendo que la dejara terminar. Le explicó que había información nueva sobre el incidente del martes pasado. Los padres de Mateo se inclinaron ligeramente hacia adelante, expectantes. Rodrigo cruzó los brazos con una sonrisa burlona en el rostro, como si nada de lo que fuéramos a decir pudiera afectarlo. Carmen abrió su laptop y giró la pantalla para que todos pudieran ver. Reprodujo el video de seguridad. Las imágenes mostraban claramente a Sebastián entrando a mi salón cuando no debía estar ahí. El sello de tiempo era irrefutable. Lucía se llevó una mano a la boca. Javier entrecerró los ojos observando cada detalle del video. Rodrigo dejó de sonreír. El silencio que siguió fue abrumador. Carmen explicó con voz firme pero profesional que varios alumnos habían confirmado que Sebastián fue quien hizo el dibujo ofensivo
y deliberadamente manchó las manos de Mateo para hacerlo parecer culpable. También mencionó las amenazas que Sebastián había hecho a sus compañeros para mantenerlos callados. Mientras hablaba, observé el rostro de Rodrigo transformarse. La seguridad arrogante fue reemplazada por una expresión de incredulidad mezclada con ira. Mónica negaba con la cabeza como si todo esto fuera imposible. Lucía comenzó a llorar en silencio mientras Javier apretaba su mano tratando de contener sus propias emociones. Rodrigo se puso de pie abruptamente haciendo rechinar su silla contra el piso. Dijo que ese video no probaba nada, que su hijo tenía todo el derecho de estar en la escuela temprano, que tal vez solo había olvidado algo en el salón. Su voz se elevó cuando afirmó que los testimonios de niños no eran confiables, que seguramente habían sido manipulados o confundidos. Carmen mantuvo la calma y le recordó que Sebastián ni siquiera había asistido a clases ese día, que según los registros de asistencia llegó después del mediodía alegando una cita médica. Le preguntó entonces por qué su hijo estaría en la escuela a las 7 de la mañana si supuestamente tenía esa cita. Rodrigo se quedó sin respuesta por un momento. Aproveché ese silencio para hablar. Miré directamente a Lucía y Javier. Les dije que lamentaba profundamente el dolor que les había causado a ellos y a Mateo. Les expliqué que había actuado sin investigar adecuadamente, que me había dejado llevar por las apariencias y que eso fue un error imperdonable de mi parte. Les aseguré que Mateo era inocente, que nunca debió pasar por lo que pasó y que haría todo lo posible para enmendar mi error. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Su expresión había cambiado. Ya no era frialdad lo que veía en su rostro. Era dolor mezclado con algo de comprensión. Javier asintió levemente, pero su mandíbula seguía apretada. Rodrigo volvió a tomar la palabra elevando aún más la voz. Dijo que esto era ridículo, que su hijo jamás haría algo así, que éramos nosotros quienes estábamos inventando historias para cubrir la incompetencia de la escuela. Amenazó con llevar esto a las autoridades educativas, con demandar por difamación, con asegurarse de que tanto Carmen como yo pagáramos las consecuencias de acusar falsamente a su hijo. Su esposa lo respaldaba completamente, agregando que Sebastián era un niño ejemplar en casa y que claramente estábamos confabulando contra él. La sala se llenó de tensión mientras las amenazas continuaban cayendo como martillazos. Carmen se puso de pie y con una firmeza que no le había visto antes, le dijo a Rodrigo que bajara la voz y tomara asiento. Le recordó que estábamos en un entorno profesional y que las amenazas no ayudarían a resolver la situación. Le explicó que la escuela tenía la responsabilidad de investigar cualquier incidente que involucrara a los alumnos y que eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Le ofreció la posibilidad de hablar con Sebastián directamente, de escuchar su versión de los hechos antes de tomar cualquier decisión formal. Rodrigo la miró con desprecio, pero finalmente se sentó. Su postura seguía siendo desafiante, pero algo en su lenguaje corporal había cambiado. Tal vez era la primera vez que alguien no se dejaba intimidar por sus amenazas. La reunión continuó por casi 2 horas más. Se discutieron protocolos, se revisaron testimonios escritos que Carmen había preparado, se analizó el video una y otra vez. Los padres de Mateo escucharon todo con atención. En algún momento Lucía se acercó a mí durante un receso breve. Me miró a los ojos y me dijo que apreciaba mi honestidad al admitir mi error. Me dijo que como madre entendía que los maestros también eran humanos y que cometíamos errores, pero que lo importante era cómo los enfrentábamos. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Cuando la reunión finalmente terminó, Rodrigo y Mónica salieron de la sala sin despedirse, con rostros furiosos y amenazas mudas flotando en el aire. El lunes siguiente, llegué a la escuela con una sensación extraña en el pecho. No sabía qué esperar. Carmen me había llamado el domingo por la noche para informarme que Rodrigo había contactado al superintendente escolar exigiendo una investigación formal. La maquinaria burocrática ya estaba en marcha y yo estaba en el centro de todo. Entré al salón y encontré a Mateo sentado en su lugar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él me dio un pequeño asentimiento con la cabeza. No era mucho, pero significaba algo. Los demás alumnos entraron gradualmente y para mi sorpresa Sebastián también llegó. Caminó hasta su pupitre con la cabeza gacha,
evitando cualquier contacto visual con sus compañeros. La tensión en el salón era palpable. Nadie hablaba. Todos se miraban entre sí como esperando que algo explotara en cualquier momento. Decidí abordar la situación de frente. Les dije que sabía que las últimas semanas habían sido difíciles para todos. Les agradecí por su valentía al decir la verdad y les aseguré que los adultos estábamos trabajando para resolver las cosas de la mejor manera posible. Evité mencionar nombres específicos, pero todos sabían de qué estaba hablando. Sofía levantó la mano y preguntó si Mateo estaba bien ahora. Miré a Mateo y él asintió levemente. Les dije que sí, que Mateo estaba bien y que todos íbamos a estar bien. Durante el recreo observé desde lejos cómo Sebastián se quedaba solo en un rincón del patio. Los demás niños lo evitaban deliberadamente. Algunos lo miraban con resentimiento, otros simplemente actuaban como si no existiera. Me acerqué a él lentamente. Se sobresaltó cuando me vio llegar. Sus ojos mostraban algo que no había visto antes en él: miedo y vergüenza mezclados en partes iguales. Le pregunté si podíamos hablar. Él se encogió de hombros sin mirarme. Le dije que sabía lo que había hecho, que el video lo mostraba claramente. Esperaba negación, esperaba actitud defensiva, pero lo que recibí fue silencio, un silencio cargado de culpa. Después de un momento, Sebastián comenzó a hablar con voz apenas audible. Me dijo que no quería que las cosas llegaran tan lejos, que al principio solo quería hacer una broma pesada, algo que me molestara un poco, pero cuando vio cómo todos reaccionaron, cuando vio que yo había castigado a Mateo, se asustó. No sabía cómo retractarse sin meterse en problemas, así que siguió adelante con la mentira, amenazando a sus compañeros porque era más fácil que admitir lo que había hecho. Me contó que su padre siempre le decía que nunca admitiera responsabilidad por nada, que siempre encontrara la forma de culpar a otros. Esas palabras me golpearon con fuerza. Este niño había aprendido a mentir y manipular, porque eso era lo que veía en casa. Le pregunté por qué había elegido a Mateo específicamente. Sebastián bajó aún más la cabeza. Dijo que Mateo siempre era el alumno perfecto, el que todos querían, el que sacaba buenas calificaciones sin esfuerzo. Él sentía que nunca podría estar a esa altura, que por más que intentara siempre sería el problemático, el hijo del abogado arrogante que todos toleraban por obligación, pero nadie apreciaba realmente. Había celos, resentimiento y una profunda inseguridad escondida detrás de toda esa actitud desafiante. Por primera vez vi a Sebastián no como el villano de esta historia, sino como un niño perdido que necesitaba ayuda tanto como Mateo. Le dije que lo que hizo estuvo mal, que lastimó a una persona inocente y que eso tenía consecuencias. Pero también le dije que todos cometemos errores y que lo importante era aprender de ellos. Le sugerí que tal vez sería bueno que hablara con Mateo, que le pidiera disculpas sinceras. Sebastián me miró por primera vez desde que comenzamos a hablar. Sus ojos estaban brillosos. Me preguntó si Mateo lo perdonaría. Le dije honestamente que no lo sabía, que perdonar era una decisión personal y que Mateo tenía todo el derecho de estar enojado, pero que pedir disculpas era el primer paso para hacer las cosas bien, aunque no garantizara perdón. Esa tarde, después de clases, pedí hablar con los padres de Sebastián nuevamente. Carmen accedió a organizar una reunión más privada. Solo ellos dos, Carmen y yo. Rodrigo llegó con la misma actitud defensiva de siempre, pero esta vez venía solo. Mónica no lo acompañó. Carmen comenzó explicando que queríamos hablar sobre cómo ayudar a Sebastián a través de esta situación. Rodrigo inmediatamente se puso a la defensiva diciendo que su hijo no necesitaba ayuda, que éramos nosotros quienes teníamos el problema. Pero cuando le contamos sobre la conversación que tuve con Sebastián, sobre las cosas que su hijo había admitido, su expresión cambió. Por primera vez vi algo parecido a la duda cruzar su rostro. Le dije directamente que Sebastián necesitaba apoyo emocional, que claramente estaba lidiando con inseguridades y presiones que lo estaban llevando por un camino peligroso. Le sugerí terapia, un espacio donde pudiera hablar sin miedo a ser juzgado. Rodrigo se rió con amargura. Dijo que la terapia era para gente débil, que su hijo solo necesitaba disciplina y aprender a ser más fuerte. Carmen intervino con firmeza. Le explicó que la fortaleza verdadera incluía la capacidad de reconocer cuando necesitamos ayuda,
que criar a un niño no era solo enseñarle a ganar, sino también a ser una buena persona. Rodrigo se quedó callado procesando las palabras. Por un momento pensé que se levantaría y se iría furioso, pero no lo hizo. Después de un largo silencio, Rodrigo habló con una voz diferente, más baja, desprovista de esa arrogancia característica. Dijo que tal vez había sido muy duro con Sebastián, que había esperado que su hijo fuera perfecto, que nunca fallara, que siempre estuviera a la altura de sus expectativas. Reconoció que nunca le había dado espacio para equivocarse o para ser simplemente un niño. Sus palabras me sorprendieron. No era una disculpa completa, pero era un comienzo, una grieta en esa armadura de ego que siempre llevaba puesta. Carmen aprovechó ese momento de vulnerabilidad para ofrecerle recursos, nombres de terapeutas especializados en niños, información sobre cómo manejar estas situaciones en casa. La reunión terminó de una manera que nunca imaginé. Rodrigo aceptó considerar la terapia para Sebastián. No prometió nada definitivo, pero era más de lo que esperaba conseguir. Cuando salió de la oficina su postura era diferente, menos rígida, como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. Carmen y yo nos quedamos en silencio por un momento después de que se fue. Ella me miró y sonrió levemente. Me dijo que tal vez esto era exactamente lo que todos necesitaban, una oportunidad para sanar y crecer. Yo quería creerle, pero sabía que el camino todavía era largo y complicado. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. La investigación formal del superintendente comenzó. Tuve que dar declaraciones detalladas, presentar evidencias, someterme a evaluaciones de mi desempeño como maestra. Algunos colegas me apoyaron abiertamente, otros me evitaban como si mi situación fuera contagiosa. Hubo momentos en que sentí que todo se venía abajo, que había arruinado mi carrera por hacer lo correcto. 2 semanas después de que comenzara la investigación formal, Carmen me llamó a su oficina. Su expresión era seria, pero había algo diferente en sus ojos, algo que no podía descifrar completamente. Me senté frente a ella, sintiendo el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Me dijo que el superintendente había terminado su investigación. Habían revisado todas las evidencias, entrevistado a múltiples testigos incluyendo alumnos, padres y personal de la escuela. Mi estómago se retorció esperando el veredicto. Carmen tomó un sobre de su escritorio y me lo entregó. Mis manos temblaban mientras lo abría. Leí las primeras líneas y sentí que el aire volvía a mis pulmones. La investigación había determinado que actué de buena fe, aunque precipitadamente, que reconocí mi error y tomé medidas para corregirlo. No habría sanciones formales en mi expediente. El alivio me inundó, pero duró apenas unos segundos. Carmen continuó hablando. Me dijo que aunque el caso estaba cerrado oficialmente, la situación había dejado cicatrices profundas en la comunidad escolar. Algunos padres seguían cuestionando mi juicio, otros me veían ahora con desconfianza. La confianza era como un cristal, me explicó. Una vez roto era extremadamente difícil de reparar. Me preguntó cómo me sentía respecto a todo esto, si consideraba que podía continuar en ese salón después de todo lo ocurrido. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en la posibilidad de que tal vez necesitara un nuevo comienzo en otro lugar. Pero mientras más lo pensaba, más claro se volvía que no quería irme. Estos eran mis alumnos, esta era mi batalla, y quería verla hasta el final. Esa tarde organicé una reunión con todos los padres de familia de mi salón. No era obligatorio asistir, pero necesitaba intentarlo. Preparé un espacio en la biblioteca donde pudieran sentarse cómodamente. Cuando llegó la hora tenía el estómago revuelto. Entraron lentamente, algunos con expresiones amables, otros con rostros duros e impenetrables. Lucía y Javier llegaron y se sentaron en primera fila. Para mi sorpresa, Rodrigo también apareció. Venía solo nuevamente y se sentó hasta atrás, con los brazos cruzados, pero al menos había venido. Cuando todos estuvieron instalados, me puse de pie frente a ellos y comencé a hablar desde el corazón. Les dije que los había reunido porque necesitaba ser completamente honesta con ellos. Les conté toda la historia sin omitir ningún detalle. Les hablé de mi error al castigar a Mateo sin investigar, de cómo descubrí la verdad gracias a la valentía de sus hijos, de las conversaciones difíciles que siguieron. Les expliqué que como maestra no era perfecta, que cometía errores como cualquier ser humano,
pero que mi compromiso con sus hijos era inquebrantable. Les dije que entendía si algunos ya no confiaban en mí, que respetaba sus sentimientos y que trabajaría cada día para recuperar esa confianza si me daban la oportunidad. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Fue Lucía quien habló primero. Se puso de pie con lágrimas en los ojos. Dijo que como madre había pasado por un infierno imaginando que su hijo había hecho algo malo, que la desilusión había sido devastadora, pero que también había visto cómo luché por descubrir la verdad, cómo admití mi error públicamente, cómo me aseguré de que Mateo supiera que era inocente. Dijo que eso requería un nivel de humildad y coraje que no muchos adultos tenían, que perdonarme había sido difícil, pero que al final había decidido hacerlo porque vio genuino arrepentimiento en mis acciones. Sus palabras me quebraron. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas y no hice nada por detenerlas. Otros padres comenzaron a hablar. Algunos compartieron sus propias experiencias con errores que habían cometido con sus hijos, cómo habían aprendido de ellos. Una madre llamada Patricia dijo que su hijo Diego le había contado lo asustados que estaban todos por las amenazas de Sebastián y que agradecía que finalmente hubiera un adulto dispuesto a enfrentar la situación sin importar las consecuencias. Otro padre mencionó que sus hijos hablaban bien de mí en casa, que sentían que realmente me importaban. No todos los comentarios fueron positivos. Un padre expresó su preocupación sobre si este tipo de situaciones podrían repetirse. Le respondí honestamente que no podía garantizar que nunca cometería otro error, pero que sí podía prometer que siempre buscaría la verdad y haría lo correcto sin importar la presión externa. Cuando la mayoría había hablado, todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo. Él había permanecido en silencio todo el tiempo, observando. Lentamente se puso de pie. El ambiente se tensó inmediatamente. Comenzó diciendo que esta situación había sido un despertar brutal para él como padre. Reconoció que había criado a Sebastián con expectativas poco realistas, presionándolo constantemente sin darle espacio para fallar o aprender. Admitió que su primera reacción había sido defender a su hijo ciegamente, sin considerar que tal vez él era parte del problema. Dijo que Sebastián había comenzado terapia la semana anterior y que ya estaban viendo pequeños cambios. Miró directamente hacia mí y dijo algo que nunca esperé escuchar. Se disculpó por las amenazas, por la hostilidad, por haber intentado usar su posición para intimidarme. Dijo que yo había hecho más por su hijo al confrontar la verdad que él en años de crianza superficial. El ambiente en la sala cambió completamente. Hubo un colectivo suspiro de alivio, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración, esperando una explosión que nunca llegó. La reunión continuó por casi una hora más. Hablamos sobre cómo podíamos trabajar juntos para crear un ambiente más seguro para todos los niños. Algunos padres sugirieron talleres sobre acoso escolar y comunicación efectiva. Otros propusieron reuniones mensuales para mantener líneas abiertas de diálogo. Cuando finalmente terminó, varios padres se acercaron a darme la mano o abrazarme. Lucía me abrazó fuerte y me susurró al oído que Mateo había vuelto a sonreír en casa. Esas palabras valieron más que cualquier reconocimiento oficial. Al día siguiente en el salón algo mágico sucedió. Antes de comenzar la clase, Sebastián se puso de pie. Todos lo miraron con sorpresa. Caminó lentamente hasta donde estaba Mateo. El silencio era total. Sebastián sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó. Mateo lo abrió y leyó. Era una carta de disculpas. Sebastián había escrito con su propia letra todo lo que lamentaba, todo el daño que había causado. Mateo levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron. Nadie sabía qué pasaría. Mateo asintió levemente. No dijo que lo perdonaba, pero tampoco rechazó la disculpa. Era un comienzo. Sebastián regresó a su lugar, y por primera vez en semanas algunos de sus compañeros no lo miraron con odio, sino con algo parecido a la comprensión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Las heridas comenzaron a sanar lentamente. Mateo volvió a participar activamente en clase. Su confianza regresó poco a poco. Sebastián seguía en terapia y aunque aún tenía momentos difíciles, ya no usaba la intimidación como herramienta.
Otros niños comenzaron a incluirlo nuevamente en juegos durante el recreo. No era perfecto, pero era progreso. Yo también había cambiado. Cada decisión que tomaba ahora venía acompañada de una pausa, una reflexión, una búsqueda más profunda de la verdad antes de actuar. Había aprendido que la autoridad sin sabiduría era peligrosa, que el poder sin empatía podía destruir vidas inocentes. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, encontré algo que me hizo detenerme. Era un dibujo, pero este era diferente al que había desencadenado todo. Era un dibujo de toda la clase sonriendo, con un sol brillante arriba y flores alrededor. En la esquina inferior decía con letra infantil imperfecta: para la maestra que nos enseñó que decir la verdad importa, firmado por todos los alumnos del salón. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras sostenía ese papel entre mis manos. Ese dibujo representaba todo por lo que había luchado. No era perfección, no era ausencia de conflicto, era algo mucho más valioso. Era honestidad, crecimiento y la posibilidad de comenzar de nuevo después de caer. Meses después de todo lo que pasó, me encuentro parada frente a mi salón cada mañana con una perspectiva completamente diferente. Ya no veo solo 30 estudiantes sentados en sus pupitres, veo 30 historias complejas, 30 mundos internos llenos de miedos, inseguridades, sueños y luchas que muchas veces permanecen invisibles bajo la superficie. Aprendí de la manera más dolorosa posible que juzgar sin investigar, que actuar sin reflexionar, puede causar daños que toman meses o años en sanar. Mateo me enseñó sobre la importancia de la paciencia y la justicia. Sebastián me mostró que detrás de cada comportamiento problemático hay un niño pidiendo ayuda de la única forma que conoce. Y mis alumnos me recordaron que la valentía no siempre viene con palabras fuertes. A veces viene en forma de 30 niños poniéndose de pie en silencio para proteger a un amigo inocente. Esta experiencia me transformó no solo como maestra, sino como persona. Entendí que admitir errores no es debilidad, sino la forma más pura de fortaleza, que la verdad siempre merece ser defendida incluso cuando el camino está lleno de amenazas y consecuencias aterradoras, que los niños observan cada una de nuestras acciones y aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Hoy, cuando entro a ese salón y veo a Mateo sonriendo mientras trabaja en sus tareas, cuando veo a Sebastián jugando con sus compañeros durante el recreo, cuando escucho las risas y conversaciones llenas de confianza, sé que valió la pena cada momento difícil, porque al final no se trata de ser la maestra perfecta que nunca se equivoca. Se trata de ser la maestra que cuando tropieza se levanta, enfrenta sus errores y hace todo lo posible por enmendarlos. La cicatriz de aquellos días permanece, pero ya no duele como antes. Es un recordatorio constante de que enseñar va mucho más allá de transmitir conocimientos académicos. Es sobre formar seres humanos íntegros, sobre crear espacios seguros donde la verdad tenga valor y donde cada niño sepa que hay adultos dispuestos a luchar por ellos. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la importancia de buscar la verdad antes de juzgar, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos relatos reales sobre la vida en las aulas, sobre los desafíos que enfrentamos maestros y alumnos cada día y sobre las lecciones profundas que aprendemos cuando tenemos el coraje de mirar más allá de las apariencias. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas.